Hoy me toca traer la segunda parte del tema que comenzó ayer el pastor Jasper, la vida del cielo y el poder de la paz. Gracias ayer por la introducción que nos puso en contexto para el tema de hoy. Entonces, ayer se habló algo un poco sobre la paz y su poder, el poder de la paz sobre nosotros. Ahora vamos a revisar el concepto sobre la paz y cuál es nuestro concepto respecto a la paz. Tal vez tenemos que comenzar o partir desde una premisa. No es lo mismo paz que tranquilidad. No es lo mismo paz que tranquilidad. Piense en esto, por favor. Usted puede estar tranquilo, sentado, no sé, los varones mirando fútbol, por ejemplo, sentados en la casa domingo en la tarde viendo un repaso de la jornada de fútbol. Tal vez alguno piensa paz es estar en un hotel de 5 estrellas, sentado en el sauna y que alguien me traiga en una bandeja algo para comer, frutas o lo que sea. Pero realmente eso no es paz, eso puede ser tranquilidad. Por ahí uno puede estar sentado en un sauna disfrutando de un buen momento de descanso, pero tener un corazón en problemas, un bullicio en la vida. Entonces paz es diferente, paz es sosiego, es armonía, es calma, es reposo, concordia, acuerdo, amistad, quietud. Podríamos dar un sinfín de sinónimos de lo que es paz. Y por lo contrario, tal vez se puede definir un poco mejor lo que es paz diciendo lo que no es. Antónimos de paz son enemistad, guerras, intranquilidad. Entonces, tal vez para dar un pequeño ejemplo, cierta vez se pidió hacer un concurso de pintura y el motivo era paz perfecta. Entonces, muchos pintores trajeron diferentes imágenes pintadas por ellos, pero el que ganó era un cuadro de montañas con muchas rocas, en medio de piedras salientes así, y había una tormenta enorme que se estaba viendo en el horizonte, llena de relámpagos y truenos, pero en todo ese caos había un pequeño detalle que uno tenía que mirarlo y darse cuenta de por qué existía ese detalle allí. A un costado de tanto caos, tormenta, un precipicio, había una rama de un árbol y ahí un pequeño nido y un pájaro descansando con toda tranquilidad. Ese cuadro ganó el concurso, porque justamente paz significa es estar aún en medio de un lugar lleno de bullicio, ruidos, pero tener un corazón en calma, sin problemas, sin tener un trabajo arduo o dolor por estar sentado allí o descansando allí. Paz en tu corazón es que estés en calma en medio de las tormentas. Y eso justamente es el concepto que queremos resaltar hoy. Paz en medio de la tormenta. ¿Recuerdan la canción aquella de Renán Carías? Paz en medio de la tormenta. Y eso justamente ese es justamente el concepto que queremos dejar claro el día de hoy. Entonces, no es tan importante lo que pasa alrededor cuando hablamos de paz. Importante es lo que pasa aquí dentro, que es lo que tenemos aquí en el corazón. Entonces, podemos hablar de una paz en el corazón, paz espiritual, de una conciencia tranquila que solamente proviene de Dios, que solamente proviene de estar en Él. Y en realidad la paz se activa cuando confiamos en Dios
y dependemos totalmente de Dios. Jesús decía, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y él dice todavía a continuación, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y fíjense cómo él va construyendo el concepto de paz en nosotros. Podés tener un problema todo en tu entorno, pero en tu corazón tiene que haber paz y confianza en las promesas que Él da. Entonces, paz proviene de saber lo que es este concepto, que Dios gobierna y Dios controla todo, que puede haber aparente situación de descontrol alrededor, pero estamos seguros de que Él todavía tiene el control. Ahora, revisemos ¿cuál es la fuente de la paz permanente? Tenemos el concepto, pero ahora veamos en la Biblia algunos pasajes que hablan respecto a la paz del Señor. Hay fuentes de paz que pueden ser momentáneas. Por eso el Señor dijo, mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. O sea, hay momentos de paz, hay cosas importantes o eventos que suceden en nuestra vida que pueden decir, me dio tranquilidad, me dio sosiego. Pero la paz espiritual no es un evento, sino es un proceso de vida. La paz es el resultado del perdón de Dios y de vivir bajo ese perdón de Él. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, y preste atención, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando somos justificados por la fe, recién podemos tener paz con Dios. Entonces, este es un principio rector, un principio para enseñarlo, un principio para integrarlo en nuestra vida. La paz no viene por la ausencia de problemas y adversidades. La paz viene por la presencia completa y plena de Dios en nuestra vida. Y esto es algo que debe quedar claro, que debemos enseñarlo. La paz no es ausencia de problemas, sino presencia de Dios en medio de las situaciones adversas. Entonces sabemos que si habitamos en el Señor, podemos habitar también en la paz de Dios. Si habitamos en Él, habitamos en su paz, tenemos su paz. Entonces, la verdadera paz depende de una condición del corazón. La verdadera paz no es un evento, no es el resultado de algo que comí o de unas vacaciones que tuve. Es confianza y descanso en Dios, independientemente de lo que estás viviendo. Podés estar en medio de una guerra, en medio de una crisis, pero depende la paz de lo que hay en tu corazón, la confianza plena de que Él está en el control. Ahora, para contestar una pregunta, ¿no? ¿Qué hace la paz de Dios en nosotros y cómo se diferencia de cualquier otra paz momentánea? En Filipenses capítulo 4, versículo 7, dice, la paz de Dios, y presta atención a esto, sobrepasa todo entendimiento. Y vea lo que dice a continuación, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. O sea, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no es la paz que el mundo da o que cualquier cosa da, es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios, dice que cuidará nuestro corazón y nuestro pensamiento en Cristo. Paz es el resultado de confiar en Dios. Y eso produce que nuestro corazón y nuestro pensamiento esté confiado en Él. Justamente la paz del Señor guarda nuestro corazón, guarda nuestra alma. Y esta está formada por la mente y corazones, el alma, las emociones, los sentimientos, la voluntad. Entonces, en todo lo que somos puede haber paz, porque está todo guardado en Dios. Y aquí vemos otro principio rector. Primero, paz con Dios. Luego, paz de Dios en tu vida. Si no estás en paz con Dios, no puede haber paz en tu vida. Y aquí está el concepto, ¿no? Que la paz es Cristo mismo, vivir en Él.
Primero tenemos que estar en paz con Dios para que nuestro mundo pueda estar en paz. Tu mundo interior, tu mundo alrededor tuyo. Si no hay paz con Dios, no puede haber paz en tu vida. Entonces, nunca tenemos que olvidar este concepto, este principio, que sin humillación espiritual no hay reconciliación con Dios. Y si no hay reconciliación con Dios, no hay paz con Dios. Entonces, en realidad, la paz de Dios es cuando hay limpieza y purificación en nuestra vida. Cuando tenés una vida limpia, una vida pura, una vida de humillación delante de Dios, una vida de cercanía, comunión, amistad con Él, es entonces cuando la verdadera paz empieza a aparecer en tu vida. Entonces, podemos establecer que sin rendición espiritual no hay paz. Si no hay rendición espiritual a Dios, no hay paz. Sin paz no hay libertad en Cristo. Sin la paz de Dios en tu corazón no puede haber libertad. Salmo 142, versículo 7, el salmista le decía, Señor, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Entonces, mientras en nuestro corazón hay inquietud, hay tristezas, egoísmos, nunca puede haber paz de Dios. Por eso el salmista decía, para que mi alma pueda haber paz, tiene que estar libre. Y para que mi alma esté libre, debo estar en paz con Dios. Ahora, una pregunta más. ¿Cuándo y por qué perdemos la paz? ¿De qué manera podemos perder la paz? Bueno, varias cosas. El ser humano necesita estar en paz con Dios, consigo mismo y con el prójimo. Hay tres niveles o tres aspectos de la paz que nosotros podemos tener en nosotros mismos. Y se pierde la paz cuando caemos en el orgullo, en la autosuficiencia, en la soberbia, en el egocentrismo. Todo esto nos hace perder la paz. Y esto nos quita del centro de la voluntad de Dios. Entonces, me gustaría, llegado a este punto, que observemos una aplicación práctica. Y recuerdan alguna crisis fuerte en su vida. Piense primero en esto. ¿Qué crisis fuerte has tenido últimamente en tu vida y la has atravesado? Ahora, la gran pregunta. ¿En tu corazón tuviste calma en medio de ese problema o te dejaste arrasar por emociones, pensamientos, perdiste la paz? ¿Cómo fue? ¿Qué faltó para estar en paz completa en ese momento? ¿Qué faltó? ¿Qué ingrediente faltaba para que termines o pases ese problema sin perder la calma? Una pregunta más. ¿Confías y dependes totalmente del Señor a pesar de lo que observas en tu entorno, a tu alrededor, en tus problemas? ¿Crees que Dios está gobernando todo en tu vida? Si hay un problema, ¿será que Dios lo permitió para producir algo en ti? ¿Estás confiando y dependiendo completamente del Señor? Imagínense el cuadro este. Jesús en el desierto, siendo llevado por el Espíritu para ser tentado. Y estando ahí en el desierto, en la tentación, Satanás mismo, tratando de hacerlo caer, él no pierde la calma, él tiene seguridad y confianza en lo que dicen las Escrituras. Y a cada tentación, Jesús le responde con un escrito está, escrito está. Estoy en paz, sé que estoy aquí en este momento y estoy en la perfecta y plena voluntad del Señor. Paz es el resultado del perdón de Dios. Entonces, si confesamos a diario, si estamos a cuentas con Dios cada día, deberíamos tener paz. La paz es la presencia de Dios. La presencia de Dios en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, Él vive en nosotros. ¿Por qué entonces descuidamos la presencia de Dios en nuestra vida? Porque vamos a perder la paz. Vamos a entristecer y apagar la presencia de Dios, el Espíritu Santo en nosotros y la paz de Dios. Ahora, ¿qué hizo la paz de Dios
en tu vida? ¿Cómo te ayudó? Si volvés al principio, allá a los primeros días que conociste a Jesús, venías de una vida totalmente desordenada y de repente viene Cristo, irrumpe en nuestra vida y nos trae paz. ¿Cómo logramos mantener esa paz? Practicando la humillación espiritual cada día, cuando nos presentamos adelante de Dios y decirle, quiero mantener limpia mi alma, mi corazón, mi mente, mi cuerpo. No quiero volver a ese problema o a esa vieja vida que tenía. Ahora, pregunta que tiene 3 preguntas a la vez. ¿Estás en paz con Dios? ¿Estás en paz contigo mismo? ¿Estás en paz con tu prójimo? Sí, y quiero recalcar esto, somos pastores la mayoría de los que estamos conectados, o al menos líderes importantes de las iglesias. Si no tenemos paz con Dios, ni con nosotros, ni con el prójimo, hay problemas. Entonces puede ser que estemos en problemas. De hecho, tenemos problemas todos los días. Pero el asunto es conservar la paz, la calma, la confianza en que el Señor es el Señor de nuestros problemas. ¿Qué tal si oramos un minuto y le decimos, Señor, quiero aprender a confiar y a descansar en ti completamente para disfrutar de tu paz? Señor, gracias porque tú te manifiestas como la única paz que perdura. Gracias, Señor, porque en la cruz del Calvario, tú, Señor, has comprado nuestra paz. Has dado toda tu vida para que nosotros podamos encontrar paz verdadera. Señor, te agradecemos mucho por esto, porque nos has dejado la paz, pero ahora nosotros queremos aprender a confiar que la paz verdadera es estar en paz contigo y estar a cuentas contigo. Queremos confiar en ti, en tus promesas, en tu palabra, Señor. Y queremos descansar plenamente en ti, porque solamente en ti encontramos paz. Gracias, Señor. Que podamos disfrutar de la paz del Señor. Otra pregunta ahora. ¿Quiénes son los enemigos de la paz que Dios da y cómo podemos vencer a los enemigos de esa paz? Ahora, los enemigos de Dios son los enemigos de la paz de Dios. Y podemos vencerlos con Dios, con la ayuda de Dios. Entonces surge esta pregunta, o varias preguntas. ¿Qué hago si pierdo la paz? Yo tengo que confesar, a menudo pierdo la tranquilidad, la calma. Puedo estar en paz, pero mi entorno puede estar en un bullicio terrible. ¿Cómo puedo recuperar la cordura? ¿Cómo puedo recuperar la paz? ¿Cómo puedo centrarme en Cristo? ¿Cómo lo hago? Ahora, el cristiano comprometido con Dios, que está madurando o en un proceso de maduración, no pierde la paz si en toda situación acude al Señor. Si en medio de toda esa tormenta, como un grito desesperado, como un rayo sube a la presencia de Dios, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a comprender qué es lo que estoy viviendo. Ayúdame, Señor, a entender que esta situación, a pesar de todo, proviene de ti. Lo lamentable es que si nos descuidamos, el enemigo daña nuestro corazón y esa paz permanente de Dios desaparece, se apaga y nuestra paz y confianza en Dios quedan de lado y el centro pasa a ser el problema. No quiere decir que paz, no quiere decir que no va a haber problemas. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, decía el Señor. Entonces, tenemos que aprender a cerrarle la puerta a todo virus que atenta contra la paz. Cerrarle la puerta. Y cuando estamos justamente en las puertas de un gran problema, una situación difícil, cerrarlas y acudir a Dios. Justamente si el germen maligno, si Satanás, el enemigo, entra en nosotros, tenemos que aprender a erradicarlo de inmediato para que Dios pueda restablecer la paz en nosotros. Ahora, ¿qué hago para no perder la paz que Dios nos da? Dios nos da la paz, sí, pero ¿qué hago? Primero, ser cuidadoso en nuestra vida, en todo aspecto. Yo diría, pongamos un filtro donde detectemos posibles atentados contra la paz de Dios. Una pelea
una situación en el tránsito, un chisme que nos llega, alguien hablando mal de nosotros. Pongamos ese filtro delante y ser cuidadosos. Esto proviene del enemigo, lo desecho, esto proviene de Dios, lo consolido en mi vida. Entonces también tenemos que aprender a ser fieles y perseverantes en el Señor. Fieles a Él, a su palabra, perseverar en la oración. Entonces nuestra vida va a empezar a equilibrarse. La paz del Señor y los problemas van a ir desapareciendo. Entonces, si somos fieles y permanecemos en Él, vamos a obtener respuestas de Dios. Depender del Señor, en otras palabras. Depender de Él es lo que nos da fortaleza. Depender de Él es lo que nos da solidez espiritual. Y lo que nos corresponde a nosotros es hacer la tarea que corresponde al ser humano. Dios entrega la paz, pero no te involucres en el problema. Señor, aquí está, esto es tuyo. Esta situación me está quitando la paz y yo no quiero ser partícipe de esto. Confío en ti y dejo en tus manos para que tú puedas arreglar este problema. Primera de Corintios 7:15 dice que Dios nos ha llamado a vivir en paz. Y por esto tenemos que decidir nosotros vivir en paz a cualquier precio. Si Él nos llamó a vivir en paz, nosotros tenemos que decidirnos a guardar la paz de Dios, cueste lo que cueste. Efesios capítulo 4, versículo 3, dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. O sea, la unidad del Espíritu se mantiene por el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu se mantiene por el vínculo de la paz. Y eso no nos tiene que desaparecer del panorama, ¿no? Colosenses capítulo 3, versículos 14 y 15. Por encima de todo, vístanse del amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Este pasaje tiene varios conceptos como para predicarlo. Entonces, por encima de todo debemos vestirnos del amor, que es el vínculo perfecto, y que gobierne en nuestros corazones la paz de Cristo, por la cual fuimos llamados en un solo cuerpo, y vivir agradecidos a Dios por esto. Si comprendemos estos conceptos, la paz será permanente en nosotros. Contestando otra pregunta, ¿cómo tener paz permanente en medio de enfermedades, de dolor, de sufrimiento, de muerte, de persecución, de COVID, de situación económica difícil? ¿Cómo puedo mantener la paz? ¿Cómo puedo mantener paz de Dios? En Job capítulo 20, versículo 21, dice, vuelve ahora en amistad con Él, con Dios, y tendrás paz, y por ello te vendrá el bien. O sea, si volvemos en amistad con Dios, vamos a tener paz, y como consecuencia, el bien nos va a seguir. Isaías capítulo 26, versículo 3, dice, tú le guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, paz completa viene por pensamientos que perseveran en el Señor, porque nuestra confianza está puesta en Él. ¿Más claro? Echémosle agua, dice el dicho por ahí. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9, dice, y fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenemos que permanecer en Él, permanecer en comunión con el Hijo con el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, comunión con Él. Eso nos va a infundir paz en nuestro corazón. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre es con su Hijo Jesucristo. O sea, la paz con Dios es justamente nuestra paz. Y primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice, si decimos que estamos o que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, si decís que tenés comunión con Dios, pero andás en tinieblas,
estás mintiendo porque no estás practicando la verdad. Entonces, practicar la verdad, tener comunión con Dios, permanecer fiel en Él, son los elementos que necesitamos para mantener la paz en nosotros. Otra pregunta más. ¿Qué hacemos para tener paz en el hogar en medio de una crisis? Y esto nos lo preguntamos todos los días, porque hay infinidad de problemas en casa. Los hijos, los estudios, el carro que se descompone, las finanzas que no alcanzan para cubrir cosas, todo puede producir una crisis en la familia. Ahora, ¿cómo hacemos para mantener la paz en medio de la crisis? Primero, aprendimos que la paz es una persona, la persona de Cristo. La paz es Él. Cuando tenemos a Jesús, disfrutamos de paz y nosotros podemos dar paz a otros, infundir paz en otros. Entonces, estar centrados en Cristo, tener a Cristo en nuestro corazón, es lo que nos va a llevar a vivir en paz y a transmitir la paz a otros. Mateo capítulo 5, versículo 9, dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La Reina Valera del 60 dice, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Pacificador es alguien que trabaja por la paz. Y dice, bienaventurados, felices, dichosos, los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Lucas capítulo 10, versículo 5, dice, cuando entren en una casa, digan primero, la paz sea en esta casa, la paz sea en este hogar. Justamente eso se trata. Yo puedo tener paz y puedo transmitir paz. Cuando estoy centrado en Cristo, cuando estoy en Él, cuando mi vida completa está en Él, yo puedo transmitir esa paz también. Entonces, además de tener a Jesús en nuestras vidas para tener paz, precisamos aprender a vivir en los principios que están en la palabra. Hay principios en la Biblia que nos llevan a tener paz. Dice Romanos capítulo 12, versículo 17, 18 y 21. Dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Primera parte, no paguen mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Den la otra mejilla, decía Jesús. Si te dan en una, ofrece la otra. Si te cargan por una milla, anda dos. Y eso no es algo que es natural en nosotros. Proviene de la paz de Cristo en nuestro corazón. Es posible, y dice el versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. En cuanto dependa de ti, haz lo imposible para estar en paz. Si tenés que callarte, morderte la lengua, contar hasta 10.000, aprender a vivir en paz. Esa paz que Dios nos dio, que vale tanto, yo la puedo mantener. Y dice el apóstol, si es posible, y en cuanto dependa de ti, viví en paz con todos. Hay veces que hay factores externos que nos alejan de la paz, pero eso no quiere decir que debemos perder la calma. Y por último, versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. La nueva traducción viviente, no, la nueva versión internacional, dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Y es muy importante esto. Hay adentro nuestro como dos bandos peleando, el bien y el mal. Y gana el que nosotros queremos. Pascal decía eso. Hay como dos lobos o perros peleando en nosotros. ¿Quién gana? Gana el que yo quiero. La paz puede vencer al mal. Con la paz se vencen los problemas, se vencen y se superan las situaciones difíciles. No seas vencido de lo malo, vence con el bien al mal. Ese es el desafío diario. Ese es el desafío de todo creyente cada día. Crecer en la paz que Dios nos da. Crecer
en el amor que Dios nos da. Vencer todos los días en ese vínculo perfecto de la paz, del amor, la armonía, vencer el mal en nosotros. Ahora nos debemos preguntar, ¿por qué vino Jesús aquí a la tierra? Lucas capítulo 1, versículo 79 dice, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Él vino para encaminarnos en la paz, para encaminarnos en Él. Yo pienso en esto. Si Jesús está en nosotros, nuestra paz debe perdurar. Él vino para deshacer las obras del diablo. Él vino para que nosotros podamos tener paz y necesitamos establecer en nosotros esa vida de paz, esa vida que solamente podemos tener en Él. Mire lo que dice la Reina Valera del 60 de Lucas 1:79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de la paz. Para eso vino Jesús, para que nosotros podamos tener paz en Él. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien, no se acobarden. Estoy relatando la Nueva Versión Internacional. Él vino a darnos paz, a quitar todo dolor, tristeza, toda cobardía, si nuestra paz está fundamentada en el Señor. Job, capítulo 2, versículo 21, dice, sométete a Dios, ponte en paz con Él, y volverá a ti la prosperidad. Sométanse a Dios, estén en paz con Él, y va a volver a ustedes la vida de abundancia. El Salmo 147, versículo 14, también dice, Él, el Señor, trae paz a tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Oigan esto otra vez. Él trae paz a tus fronteras. Él te sacia con lo mejor del trigo. Y eso es lo que tenemos que buscar en Él. Jesús vino para traer paz a nuestra vida, a nuestra casa, y saciarnos con lo mejor del trigo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Que el Señor de paz les conceda su paz siempre, en toda circunstancia. El Señor sea con todos ustedes. Y así finaliza. Qué interesante, ¿no? Vuelvo a el Salmo 147, versículo 14. Te sacia con lo mejor del trigo. Tengo una anécdota para contarles. Mi hija Dana, la mayor, está casada con un tico, con Javi. Javi, creyente desde muy niñito, conoció a Jesús y se congregan junto a mi hija todavía, ahora ya después de casados, en Vida Abundante Coronado, ahí cerca del Ibal, en Moravia, Coronado un poco más arriba. Ellos son ahora parte del liderazgo de la iglesia de Vida Abundante. Pero recuerdo cuando ellos se casaron, fueron a estudiar al seminario internados en Buenos Aires, Argentina, en el Instituto Bíblico Río de la Plata. Y Javi, mi yerno, se llevó un paquete de 5 kilos de arroz de buena marca, no voy a decir la marca, pero del mejor arroz aquí de Costa Rica, ¿no? Y él se lleva el arroz, el paquete tremendo de arroz, y cuando pasa por migraciones en Argentina y pasa por el escáner, enseguida lo ponen aparte, ¿no? Para revisarle la maleta. Y le piden que abra la maleta y revisan y sacan una bolsa de 5 kilos de arroz. Y le dice el funcionario de migraciones, ¿qué es esto? Y es arroz. Dice, ¿qué pensás, que no tenemos arroz en Argentina nosotros? Sí, pero no hay nada como el arroz de Costa Rica. Entonces, arriesgando su paz para llevar lo mejor del arroz, el arroz tico. No me llevo arroz, pero me llevo café para donde voy. El mejor café es el costarricense. Entonces, dice que el Señor nos va a saciar con lo mejor.
Y a veces nos volvemos locos llevando café, llevando arroz para otro lugar porque es lo mejor para nosotros. Por más que allá hay, yo quiero llevar lo mejor. El Señor dice, lo mejor para tu vida, lo mejor del trigo, lo mejor de la paz, viene del Señor. Tienes que aprender a pagar el precio que sea para la paz de Dios en tu vida. ¿Qué tal si hacemos una aplicación práctica de todo esto? Primero, ¿quiénes son los enemigos de la paz de Dios en nosotros? ¿Cuáles son los enemigos? Creo que ya lo habremos detectado, o usted lo habrá detectado. Yo tengo varias cosas que son detonantes mías, que yo pierdo la paz si eso ocurre. Una de ellas es el tránsito, lo dije muchas veces. Entonces, saber que en medio del tránsito puedo perder la paz y la calma. Entonces, ¿qué hacer? Poner buena música cristiana, orar, estar conectados con Dios en ese momento. Generalmente lo que hago es poner un podcast y escuchar algún tema, alguna predicación. Eso me trae tranquilidad, paz, me estoy centrando en Él y no en el tránsito. Entonces, detectar las cosas que te hacen perder la paz y buscar algo que te haga retornar a la paz de Dios. Entonces, segundo, revisar todo lo que tenemos que hacer para no perder la paz. Yo tengo que, como decía recién, tener buena música, la Biblia, estar centrado en otra cosa, no en el tránsito. Entonces, haga una lista de las cosas que a usted lo mantienen en paz. Tal vez sea no estar en un spa, no estar sentado frente a la tele viendo el pronóstico deportivo o los resultados del deporte, sino estar centrado en él, leer la palabra, orar, las disciplinas espirituales que hablaba Marisabel ahora cuando nos enseñó tan lindo sobre discipulado. No perder la paz significa practicar también esas disciplinas espirituales para estar conectados con el Señor. Entonces, haga una lista de las cosas que lo hacen mantener en paz y por cada una de las cosas que están en la lista, anote algo específico. Por ejemplo, voy a ser cuidadoso en mi manera de hablar, entonces voy a quitar las palabras que no corresponden de mi vida, por ejemplo. Tercero, ¿por qué no anotar 2 decisiones para tomar hoy para guardar la paz en nuestra vida? ¿Qué decisiones ahora deberías tomar para guardar la paz? Y no estoy hablando de locuras, estoy hablando de cosas prácticas que usted puede hacer. No se trata de irme a Dubái, se trata de estar aquí en paz y yo puedo tomar estas 2 decisiones que me van a ayudar a guardar el vínculo de la paz. 4, ¿qué vamos a hacer para que nuestro pensamiento persevere en Dios? La palabra habla de que bienaventurado aquel que el pensamiento de él persevera en el Señor, feliz. Entonces, ¿qué vamos a hacer para perseverar en el Señor y nuestro pensamiento en Él? Yo les dije recién, escucho música, tengo una playlist en mi celular y escucho música de tiempo sobrenatural, de descanso. Hay una música que me gusta mucho, que es música cristiana, española, de guitarra española, sin canción, solamente la música. Hay 2 autores y compositores de esta música, o intérpretes, diría. Uno es Malín, de Guatemala, y allá en, y en España hay música flamenca muy linda, que a mí por lo menos me da tranquilidad. Entonces yo me preparo para guardar la paz de este momento. Cuando tengo un bullicio en mi mente, me encuentro con el Señor, leo la palabra, canto, adoro al Señor y mi corazón se vuelve a estar en calma. ¿Qué harás para que tu pensamiento persevere en el Señor? Hace una lista de eso. Y por último, anotar 3 principios bíblicos que vas a aplicar en tu vida para tener paz con Dios. 3 pasajes bíblicos y pegarlos en la refri, en el espejo del baño, en el dash del vehículo, lo que sea, pero 3 versículos que te aprendas de memoria y que los veas, si acaso tu mente se está desviando, que estén visibles y que los puedas leer y decir, me aferro a tus promesas, Señor.
Y sería bueno que oremos ahora. Y no es difícil perder la calma. Es muy fácil perder la paz. La paz que da el Señor, tenemos que cuidarla como un elemento de cristal. Porque si bien Él es la paz, en nuestro corazón hay tormentas todos los días. Y podemos perder la paz. Por eso hay que cuidarla celosamente. Esa paz que Dios nos dio, tenemos que cuidarla, primero con nosotros y luego hacia el mundo. Bienaventurados los que buscan la paz, los pacificadores, los que hacen la paz. Y esa paz hay que cuidarla. Tal vez te diste cuenta en el transcurso de las 2 charlas, ayer con el pastor Jasper, hoy aquí conmigo, que la paz se puede perder con facilidad. Y la perdemos por cosas tan superfluas, por cosas tan chiquitas, tan, no sé, insignificantes. Pero simplemente si nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, quiero tener paz contigo, quiero tener esa paz en mi corazón profundamente. Señor, con tanta facilidad perdemos la paz. Con tanta facilidad perdemos la calma. Con los hijos, con los nietos, con las mascotas, con la esposa, el esposo, con los líderes, los miembros de la iglesia, en el tránsito, en la vida diaria. Un sinfín de cosas que nos hace perder la paz. Pero hoy, Señor, te rogamos que nos ayudes a defender esta paz y encontrar solamente en ti la paz. Pastor Ricardo, ayúdame para finalizar. Gracias. Padre, gracias por este día maravilloso. Dios Todopoderoso, ayúdanos a tener una comunión contigo expresa. Ayúdanos a vivir entregados, consagrados, dedicados a ti, a lo que tú quieres, no a lo que nosotros queremos, Señor. Ayúdanos a ver lo que tú ves. Ayúdanos a ser sensibles a tu espíritu. Ayúdanos, Padre Santo, a comprometernos con lo que tú estás comprometido. Ayúdanos a vivir para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Ayúdanos a exaltarte, perdón, Señor, y bendecir tu nombre y glorificar tu nombre en todo lo que somos y hacemos. Señor nuestro, que nuestras vidas sean vidas que te glorifiquen, que te exalten. Señor nuestro, que nuestras vidas sean instrumentos de tu gloria, que tú puedas glorificarte en nosotros, que tú puedas moverte en nosotros, que tú puedas hacer lo que tú quieres con nosotros. Señor, gracias en este día. Gracias por dejar a tu Espíritu Santo guiarnos, dirigirnos. Señor, gracias, porque ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que no viven según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Y hoy decidimos vivir según tu Espíritu. Decidimos caminar en tu voluntad, en tus propósitos. Decidimos, Señor, honrarte y exaltarte y glorificarte a través de todo lo que somos y hacemos. Señor, hoy venimos rendidos a tu altar para pedirte que hagas lo que tú quieres, tu voluntad. Señor, renunciamos a lo nuestro para que tú hagas lo tuyo. Señor, renunciamos a nuestros propios planes, a nuestras propias ideas, para que tú pongas las tuyas. Padre, en este día te honramos, te glorificamos, te exaltamos, te reconocemos. Sabes que estamos
pidiéndote por un despertar espiritual. Quita los estorbos de nuestra vida que no nos permitan, Señor, ver lo que tú quieres enviar sobre la tierra. Sabemos que cualquier día de estos nos sorprenderás. Vendrá un de repente tuyo, Señor, y soplarás y llenarás toda la casa. Llenarás toda la casa de las asambleas de Dios. Llenarás toda la casa de la iglesia en Costa Rica. Llenarás toda la casa de nuestra familia, Señor. Llenarás, Dios Todopoderoso, y pondrás lenguas de fuego repartidas sobre nuestras cabezas como señal, Dios Todopoderoso, de que tú estás en medio de nosotros, con nosotros, caminas con nosotros. Padre, que en este día tu nombre se glorifique en nosotros. Dios, queremos ver el fuego de tu Espíritu Santo, ese fuego que cayó sobre ciudades, sobre pueblos, Señor, sobre naciones, esos despertares espirituales que tú provocaste, que tú produjiste, Señor, que no se le puede dar el atributo a ningún hombre, porque solo tú puedes hacerlo y sabes hacerlo. Padre, que en este día te glorifiques y te manifiestes y sigas penetrando en la vida de nosotros, en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y que ese fuego arrase con la estopa, con la escoria de nuestra vida y nos limpie, nos purifique, nos santifique. Señor, hoy venimos al altar de la consagración para tomar conciencia de que hemos sido dedicados al llamado, al ministerio. Padre, en este día venimos delante de ti para reconocerte, reconocer tu amor, tu gracia, tu grandeza en medio de nosotros. Gracias, Padre Santo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, y tuya es la alabanza por los siglos de los siglos. Señor, ayúdanos a ver prosperar tu obra, a ver a los perdidos convertirse, ser cambiados, transformados por el fuego de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ver tu gloria, Señor, en nuestros días, a ver manifestaciones poderosas, Señor nuestro, que rompan, que quiebren argumentos que se levantan contra ti, Señor, porque ante el poder de tu Espíritu Santo, ¿quién podrá resistirse? ¿Quién podrá, Señor, mantenerse en pie con sus argumentos? Tú eres el Dios Todopoderoso y estamos suplicándote por ello, para que tú traigas, Señor, de esa gracia maravillosa sobre nuestra nación, sobre nuestras naciones. Padre Santo, en este día te lo suplicamos, te lo pedimos. Manifiesta tu gracia en nuestras vidas, manifiesta tu poder en nuestras vidas, Padre Santo. Hoy oramos, Señor, por los perdidos, oramos por las naciones, por los pueblos no alcanzados, esos 7,415 grupos no alcanzados, que no tienen testimonio cristiano, que no tienen una iglesia, que no tienen una Biblia en su lengua, Señor. Yo te vengo pidiendo en este día para que te manifiestes maravillosamente, Señor, y te glorifiques en las vidas, en los corazones, y puedan ver tu gloria, Señor, en este día. Padre Santo, te lo pedimos, te pedimos porque nos ayudes a recoger la cosecha. Abras nuestros ojos espirituales para ver la gran cosecha que tú has preparado para este tiempo. Y te pedimos, Señor, para que envíes obreros a tu cosecha. Tu palabra dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su cosecha. Señor, y estamos pidiéndote que nos des más obreros, danos hombres y mujeres decididos a servirte, decididos, Señor, a manifestar tu gracia maravillosa en este tiempo. Te lo pedimos, Padre Santo, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, Padre. Estamos creyendo en nuestros días
que habrá una visitación poderosa de tu Espíritu Santo, donde harás florecer y producir más obreros, Padre Santo, que salgan nuevos obreros, que salgan nuevos discípulos. Padre, oramos para que nos des una cultura evangelizadora, Señor, que al salir podamos evangelizar a cada persona con la que nos encontramos cada día, Señor, porque entendemos que ellos están bajo el riesgo de la condenación eterna, Señor, y no queremos que ninguno se pierda. Señor, nos unimos al sentir tuyo. Tú no quieres que nadie se pierda. Y nosotros, Señor, nos unimos al sentir tuyo de que nadie se pierda. Te suplicamos en este día que nos ayudes a crear esa conciencia evangelizadora, Señor Dios nuestro, esa cultura evangelizadora, Señor, y que saquemos a la iglesia de las cuatro paredes, porque la iglesia es más poderosa afuera que adentro. Queremos ver, Señor, esa iglesia en el poder de tu Espíritu Santo, siendo ministrados, siendo animados, siendo fortalecidos, siendo ayudados, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Yo te lo vengo pidiendo en este día. Señor, danos la capacidad de multiplicar discípulos. Señor, que nos demos a la tarea de formar nuevos discípulos. Señor Dios Todopoderoso, te lo pido en el nombre de Jesús. Glorifícate poderosamente en este día, Padre Santo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, y tú puedes ayudarnos, darnos gracia maravillosa para formar esos discípulos, ser una iglesia discipuladora, profunda en la palabra, Señor, obediente en la palabra, caminando en tus mandatos, Padre Santo. En este día te lo pedimos, te lo suplicamos, que te glorifiques en nosotros, que te manifiestes en nosotros, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te lo venimos pidiendo, Señor, Dios nuestro, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Dios bueno y maravilloso. En este día, Señor, venimos declarando ese poder sobrenatural de tu Espíritu Santo, ungiendo vidas, corazones, Señor, abriendo nuestros ojos espirituales y abriendo y plantando nuevas iglesias en cada comunidad, Señor, multiplicando las iglesias, cada 1,000 habitantes. Queremos ver iglesias cada 1,000 habitantes, Señor nuestro, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor Dios Todopoderoso, glorifícate, glorifícate como tú sabes hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que en este día te glorifiques, te manifiestes, Dios Todopoderoso, en la plantación de iglesias. Señor, dale la visión a cada pastor de plantar nuevas iglesias alrededor de sus comunidades. Padre Santo, en el nombre de Jesús, dale la visión, Señor, a cada pastor de identificar a los nuevos obreros que están sentados en sus bancas, en sus sillas, Padre, cada domingo y que necesitan ser enviados, ser impulsados, Padre. Te pedimos en este día que levantes un ejército de obreros para la cosecha, para plantar nuevas iglesias, Padre. Te pedimos en este día también, Dios nuestro, que te glorifiques, Padre, enviando misioneros al mundo, aquellos lugares donde no han sido alcanzados, donde no han sido evangelizados. Señor, envía obreros, derriba las barreras ideológicas, religiosas, filosóficas, derriba las, Padre Santo, derriba los argumentos y usa a los misioneros, Señor, los que están en el campo de la misión. Padre, haz que su trabajo tenga frutos, resultados asombrosos. Respáldalos con señales, prodigios, milagros, maravillas.
Señor, si alguno está enfermo, sea sanado. Si alguno está desanimado, atribulado, afligido, sea fortalecido por tu Espíritu Santo, que en este día reciba una visitación de tu Espíritu, Señor, ese misionero que está en el campo luchando, Señor, porque no ve resultados, porque se siente frustrado, fracasado. Señor, envíale ánimo, envíale ángeles, Señor, a fortalecerlo en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias en este día porque tú estás haciendo una obra poderosa y extraordinaria y estás levantando las nuevas generaciones. Levanta nuevas generaciones de obreros, Señor, entre los niños, los adolescentes, los jóvenes, Señor, los adultos. Levanta las nuevas generaciones, Padre. Danos la capacidad a nosotros de ver a esa nueva generación surgir, levantarse, y danos, Señor, la valentía para darles espacio para que se desarrollen en el poderoso nombre de Jesucristo. Te lo venimos pidiendo, Señor nuestro, glorifícate como tú sabes hacerlo, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te lo venimos pidiendo, Padre Santo. Glorifícate y enciende, Señor, enciende a tu pueblo en fuego del cielo, Padre, a tus obreros. Dale, Señor, un espíritu de oración, Señor, un espíritu de oración incesante, porque tu palabra dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu. Danos la disciplina de orar siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, este día. Bendecimos a los que están en esta plataforma, Señor, que tengan un encuentro contigo, que tengan una renovación espiritual en sus vidas, como tú sabes hacerlo. Amados y amadas, el Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y ponga sobre ustedes paz, y sean bendecidos, bendecidas, ayudados, ayudadas por la maravillosa mano del Señor. Les bendiga el Señor en todas las cosas que hagan y emprendan. Se glorifique el Señor con señales, prodigios, milagros, maravillas. El Señor afirme su fiel promesa del Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, y afirmo la bendición del justo, que serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Un abrazo, familia. Mil bendiciones para todos. Buen día.